Está grabando. Se ve bien la proyección, ¿cierto, hermano? Sí, muy bien, está muy bien, bien. excelente. Porque yo lo tengo a pantalla compartida aquí, entonces sale un poquito más chica, pero si lo agrando, ahí Ya. se ve mejor incluso. Funciona con el correo también, con el Trini. ¿Qué podría ser? Es que es raro porque no debiera necesitar el correo, si es pinchar el link solamente y lleva la aplicación de inmediato. Yo la semana pasada, hola, buenas tardes, Buenas. Alejandra Hola. por acá en Bechilla. Hola, hermana. Pastor, yo la semana pasada también tuve el mismo problema y tuve que crear una cuenta en Zoom. Sí, ese es el problema, que algunos no están registrados, por eso no pueden entrar, yo creo. Entonces tienen que descargar la aplicación Y registrar. y registrarse. Despacio. ¿Cuánto? De la fábrica. Lo más práctico es, como usted dice, descargar la aplicación solamente. Y listo. Sí, el hermano Pedro ahí probó, se ingresó y ingresó el tiro. La hermana Marcia ingresó directo, ¿verdad? Nosotros entramos directo igual. Sí. No, sí está directo. Sí, está directo. Marcelo, ¿tú tienes descargada la aplicación en el computador sin un programa o no? ¿O tiene alguna cuenta? No la tengo en el teléfono. Estoy con ella directo en el teléfono y si es en el PC es lo mismo, porque uno pincha el link y se va directo. Sí, el problema es que varios hermanos en el chat están diciendo que no pueden entrar. Sí, debe ser porque o no están registrados o no tienen la aplicación. No tienen la aplicación seguramente descargada. A ver, voy a hacer una llamada. La Ahora Fabi parece que no puede ahí entrar. entró la hermana Fabiola. Ahí entró la hermana Fabiola. Hasta la hermana Trinidad. Estaba diciendo. Igual demora un poquito, pero... Hola, hermana Marcia. Hola, ¿cómo está Marcelo? Bien, usted. Bien. Pensé que se había quedado pegada ahí. No. Estaba así. Marcia, ¿Sí? Hola. Hola. Emanuel está estudiando en la Universidad de Concepción, ¿cierto? Sí. Sí. Es que vi a un niño muy parecido con mascarilla en la sala del lado y lo saludé por si acaso. Dije, debe haber sido. Lo voy a verificar. Ya. Hola, hola. Hola, Pablito. ¿cómo estás, Paldo? Bien, gracias a ustedes, ¿cómo están? ¿Está cambiada, Paulita? Dije yo. Ah, voy a cambiar el nombre. Sí. La fuente de la paz. No, el compu. Osvaldo, Ah, en tu pantalla tenés que sacarle la pantalla de enfoque porque la reunión pasada te veías tú nomás y tu señora se veía borrosa. ya. Ya déjame cambiar el nombre primero. Sí, porque, Ya, por ejemplo, oremos el para agua no se comenzar, ve nada. hermanos. Estamos en la hora. Oremos para dar comienzo a la reunión. Espero que los demás también puedan conectarse. Bien, si no estamos grabando igual para compartirla. Oremos. Bendito Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nos dirigimos delante de su presencia para agradecerle por este tiempo junto a mis hermanos, Señor. Siempre es de bendición poder estudiar su palabra, poder aprender más de usted, Señor. Permítanos en este día que su nombre sea glorificado, que usted sea exaltado, Padre, que Cristo sea puesto en alto, Señor, y que nuestras almas puedan arder de gozo, Señor, llenarse de fervor, Padre Celestial, y de amor por Cristo, por la gran obra, Señor, que Él ha hecho en nuestro favor y por su gloria. Oh Dios, queremos pedir sabiduría,
entendimiento, un corazón, Señor, dispuesto a aprender, un corazón enseñable, Padre Celestial, y un corazón, Señor, deseoso de servirle. Ponga en nosotros un deseo, Señor, de buscarle más, de conocerle más, de estudiar más las Escrituras, de amarla más, Señor, y así poder, Señor, profundizar en su palabra y crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, sea alabado en esta tarde y gracias por cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar el día de hoy. Permite que los que no han podido, Señor, solucionar problemas de conexión puedan hacerlo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a la clase número 2 el día de hoy, el discipulado, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Hablamos del Padre en la primera clase, de Dios el Padre o de Dios en su Trinidad también. Eso se llama en teología, teología propia. Si estudiáramos teología sistemática, ¿cierto? Es la ciencia que sistematiza las doctrinas, las ordena, sería teología propia. Ahora estaríamos estudiando cristología, obviamente de manera muy básica, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar acerca de él y algunas cosas también van a tener relación con lo que hemos visto en las predicaciones, justamente en Juan capítulo 1, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver bien el PowerPoint, ¿cierto? Me decían que sí. Muy bien, Cristo es el eterno Dios. Nosotros creemos que Cristo es el eterno Dios y esa es una doctrina fundamental para nosotros, para nuestra fe. La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano. O sea, si alguien no cree en la deidad de Cristo, entonces no podríamos decir, lo hemos dicho en otras ocasiones, que sea un hijo de Dios, que sea un hermano en Cristo, porque esta es una doctrina cardinal de la fe que se repite, ¿cierto?, en todas las Escrituras. De hecho, se menciona desde el Antiguo Testamento, se viene profetizando de que el Mesías que había de venir iba a ser Dios eterno. Entonces, es una parte esencial de la doctrina de nuestra fe por la cual nosotros debemos contender ardientemente, como dice Judas. Cuando Judas habla, o cuando la Biblia en general habla de la fe, no solamente habla de nuestra fe de creer en Dios. Cuando la Biblia habla de la fe, habla también del conjunto de doctrinas, de creencias. La fe que profesamos, cuando nosotros hablamos de la fe que profesamos, hablamos de lo que creemos, ¿cierto? Cuando Judas dice que contendáis ardientemente por la fe, está diciendo que contiendan ardientemente por la doctrina, por la fe que profesan, por lo que creen. Eso está diciendo, por las doctrinas esenciales de nuestra fe. Entonces, una de las doctrinas cardinales es justamente la cristología, la doctrina de Cristo. Y la iglesia se ha visto obligada desde el primer siglo a defender esta doctrina porque obviamente Satanás, el enemigo, siempre va a querer distorsionar, atacar las doctrinas fundamentales de la fe y obviamente la que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente no venga al conocimiento de la verdad. Recuerden Juan 1, 1 al 3, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cierto? Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en ese texto, lo dijimos en la predicación, es que Cristo nos revela como alguien preexistente a la creación. O sea, Él habla de su eternidad. Él es antes de todas las cosas, Colosenses, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es eterno. Se nos dice que en el principio era con Dios o estaba con Dios, y eso lo diferencia de la persona del Padre. Inmediatamente nosotros ahí hablamos de la Trinidad, se nos evidencia en la Escritura la Trinidad, porque separa a la persona del Hijo con la persona del Padre. Este estaba con Dios, o era con Dios. La diferencia. Pero en la revelación general de la Escritura vemos que la palabra en varios pasajes nos dicen que tenemos un solo Dios, porque hay un solo Dios y un mediador. Conoce pues que Jehová tu Dios uno es, en Deuteronomio. Entonces Dios es uno. ¿Se da cuenta cómo vamos armando la doctrina a la luz de la Biblia? Toda la Escritura nos va diciendo que Dios es uno, pero cuando habla de ese Dios, separa a las personas. Separa del verbo, al verbo del Padre, separa al Espíritu del verbo y del Padre. Entonces llegamos a la conclusión, a la luz de toda la Escritura, que Dios es uno en esencia,
pero tres en persona, porque eso es lo que nos revela la Escritura. Entonces, este verbo de Dios, este Hijo de Dios, es Dios, también nos dice Juan. En otros pasajes, el Nuevo Testamento le atribuye a Jesús términos y títulos que son claramente títulos divinos, que solamente se le daría a Dios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2 se le atribuye el título de Señor. Recuerden, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Algunos se preguntan ahí, pero Cristo no era exaltado ya, ¿por qué Dios le exaltó ahí? No, Cristo era exaltado. Recuerden Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Él no era hombre, era el verbo de Dios. Entonces, cuando Él se hizo hombre, en teología se le llama el estado de humillación de Cristo. Cristo se humilló por los pecadores. Entonces Él vino a hacerse hombre, se humilló. Y Él no vino a hacerse hombre temporalmente, por 33 años. Él va a ser eternamente Dios hombre, desde que se encarnó en la persona de Jesús. Él nunca va a abandonar ese cuerpo humano divino. Él eternamente sería el Dios hombre. Entonces, cuando Él resucita, ahora Él es exaltado, pero como el Dios hombre. Exaltado en ese cuerpo glorificado, humano como el nuestro. Es por eso que dice ahí el texto que Dios tomó al Cristo, que se hizo hombre, y ahora en su estado, ya no de humillación, sino de exaltación, lo exaltó hasta lo sumo, y dice que le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confiese. ¿Cuál es ese nombre, sobre todo nombre? Aquí lo dice después el texto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Él es Señor sobre todas las cosas. Señor. Él gobierna sobre todas las cosas. Y ese título divino, ese título solamente se le da a Dios. Él es Señor. En el Antiguo Testamento, Jehová era el Señor. Entonces no hay otro Señor. Entonces eso nos evidencia que Cristo es Dios. O tenemos varios dioses en la Biblia, o tenemos una esencia, un solo Dios que coexiste en varias personas. Que ese único Dios son varias personas. Y eso es lo que nos evidencia la Escritura, porque claramente nos dice que hay un solo Dios. Bueno, dice que es Señor del día de reposo. Dice la Escritura en Marcos que tiene autoridad Cristo para perdonar pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. No hay otro más que Dios, ¿cierto?, que pueda perdonar pecados. Y Jesús se le llama el Señor de gloria a Santiago. Santiago 2 dice que nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Y quién es el único glorioso o aquel que recibe la gloria? Dios. Solamente Dios puede recibir la gloria. Y cuando Jesús resucita, llega donde Tomás, que no había creído, recuerda el testimonio de los discípulos, el incrédulo Tomás, y le muestra, le dice, Tomás, ven, toca aquí mis manos, mete la mano en tu costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás hace una expresión de adoración a Cristo donde dice, Señor mío y Dios mío. Donde los testigos de Jehová, una vez conversé con los testigos de Jehová, y yo le decía, le mostraba ese texto, cómo Cristo recibía adoración y por Tomás es declarado evidentemente como Dios. Y él me decía, no, que en ese momento Tomás exclamó al cielo, cuando vio a Cristo, exclamó al cielo y le dijo a Jehová, Señor mío y Dios mío. O sea, una manipulación exagerada del texto, cuando claramente el texto está evidenciando que le está dando adoración a Cristo, le está diciendo a Cristo, Señor mío y Dios mío, títulos que son exclusivamente para Dios. Entonces, vemos que Cristo es el eterno Dios. Hermanos, ustedes saben que si van teniendo preguntas, le pueden abrir el micrófono e interrumpirme sin ningún problema, ¿ya? Apocalipsis 22, 8 y 9. Si alguien lo puede buscar y lo lee, por favor. Apocalipsis 22, 8 y 9.
Aquí, pastor, Hermana, por favor. familia Soto, Hermana. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. El único que puede ser adorado no son los ángeles, no son seres creados, sino solo Dios. Eso está claro en la Biblia. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Cristo fue adorado, ¿cierto?, por Tomás en este caso, y recibe adoración en muchos otros pasajes también. Entonces eso nos da evidencia de que Él es Dios. Pablo nos dice también en Colosenses que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Jesús es más alto que los ángeles, un tema reiterado en el libro de los Hebreos. Sabemos que no podemos adorar ángeles ni otras criaturas, sino solo a Cristo. También lo dijimos en el Evangelio de Juan, o lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, que los yo soy, que aparecen en el Evangelio de Juan, que creo que son 7, tienen que ver con la deidad de Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el que soy de Éxodo 3. Yo soy Jehová, el que existe por sí mismo, el que se revela ahí en Éxodo, capítulo 2 o 3, donde Moisés da a conocer a Dios como yo soy el que soy. Entonces, Jesús dice, yo soy el camino, antes que Abraham fuese, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. No son por casualidad. Juan los relata, los escribe esos yo soy para que la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que ese es el propósito del Evangelio. Entonces, Hebreos también dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Entonces Cristo es declarado como el eterno Dios. Dios eterno, el eterno Hijo de Dios. Recuerden que la frase o el título Hijo de Dios significa que Él es igual a Dios. No es que es inferior a Dios, sino que es igual en naturaleza, en esencia. Como yo digo, mi hijo tiene mi sangre porque es mi hijo, ¿cierto? Tiene mis genes, mi genética. Así también Cristo es todopoderoso, Cristo es eterno, Cristo es omnisciente, igual que su Padre. Eso quería decir que Él era Hijo de Dios. La humanidad de Jesús. Ya saben, si tienen preguntas, las hacen nomás. La humanidad de Cristo. También es una doctrina que ha sido atacada, la humanidad de Cristo, desde el principio. Mientras abran sus Biblias en segunda de Juan, la segunda carta de Juan. Como hemos dicho en otras ocasiones, esta doctrina han sido atacadas desde el principio, desde los primeros siglos. No es que ahora salieron ciertos herejes a atacar la doctrina de Cristo o aparecieron recientemente, no, son doctrinas que vienen desde el principio de la historia de la Iglesia. Incluso algunas ya son mencionadas en la Biblia al final, como en el caso de segunda de Juan. Bueno, vemos que ya en las iglesias que Pablo plantó o pastoreó, ya estaban siendo atacadas, por ejemplo, los Gálatas, con los judaizantes, los colosenses estaban siendo atacados también con doctrinas falsas. Entonces, todas las iglesias primitivas fueron atacadas con estas falsas doctrinas. Recuerden que el problema siempre va a ser el corazón del hombre que se desvía de la verdad, lamentablemente. Por eso es que tenemos que resguardar nuestro corazón y ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles a la Escritura. Entonces, la iglesia primitiva combatió contra estas herejías que señalaban que Cristo no era Dios, o sea, que Cristo no era hombre, no podía ser hombre. Algunos decían que Cristo no es Dios, otros decían no podría haber venido en cuerpo humano. Eso se llama docetismo. El docetismo nace en los primeros siglos y enseñaba que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, ni una verdadera naturaleza humana. Ellos argumentaban que Jesús meramente parecía tener un cuerpo, pero en realidad era un ser fantasmal, era como una especie de figura, parecía figura humana, pero era un fantasma. ¿Por qué? Tenía un tema religioso eso, un tema que parecía espiritual, porque ellos decían, es lo que se llamaron los gnósticos después, un siglo después, que ellos decían que
el Dios eterno, el creador de todas las cosas, era imposible que se pudiera contaminar con el ser humano, con la carne. Entonces era imposible que Dios se haya hecho hombre, sino que simplemente lo explicaban que parecía hombre, pero era una figura, un espíritu, porque él no puede contaminarse con la humanidad. Entonces parece piadoso, ¿cierto? Parece correcto, pero no es una herejía, es una falsa doctrina. ¿Por qué? Juan lo negó tajantemente. Segunda de Juan, mire. Segunda de Juan, el único capítulo que tiene, verso 8 al 11. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire, note lo que dice aquí. Si alguien se desvía de la verdadera doctrina de Cristo, ¿qué está evidenciando? Que no tiene a Dios. Es por eso que no puede ser mi hermano en Cristo, alguien que se desvía de la fe verdadera de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, ese es un creyente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, con un hereje no te metas, ni siquiera lo recibas en casa, sobre todo aquellos que niegan la doctrina de Cristo. Verso 7, yo me adelanté mucho, el verso 7 aparece, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, engañadores, note, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, aquel que niega que Cristo vino en carne es un anticristo. Porque esa, hermanos, es una doctrina cardinal de nuestra fe, fundamental, que Cristo es Dios hombre. Porque si usted dice, él no vino como hombre a este mundo, entonces Él no murió por mí. Porque Él tenía que hacerse hombre pagando por mí, en mi lugar como hombre, en lugar de los hombres. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Entonces su humanidad para nosotros es importante. Porque Él sufrió nuestros dolores, Él pagó por nuestros pecados. La ira de Dios debía ser aplacada, debía ser satisfecha, pero solamente Cristo podía hacerlo siendo hombre. Si no era hombre, entonces no hubiera podido pagar por nuestros pecados. La otra herejía, bueno, hay muchas herejías cristológicas en la historia de la Iglesia, muchísimas, pero otra herejía de los primeros siglos, rechazada por la Iglesia, se llamaba la herejía del monofisismo, o monofisista. Que mono es uno, ¿cierto? Y fisis, la palabra griega fisis tenía que ver con la naturaleza. O sea, que Cristo tenía una sola naturaleza. Según esta herejía, Jesús no tenía dos naturalezas. Vamos a hablar de esa naturaleza de Jesús después. No era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana esa naturaleza, sino que era una mezcla. Eso decían ellos. Que la naturaleza divina y la humana se mezcló y ahí está Jesús. De una sola naturaleza, entre humana y divina, pero no completamente humana ni no completamente divina. ¿Se da cuenta el racionalismo dentro de esto? Tratar de razonar misterios de Dios. Ellos trataron de ver al Cristo hombre que se cansaba, que tenía sed, pero también que hacía milagros. Entonces ellos dijeron hay una mezcla porque es una sola persona. Pero finalmente le restan el poder a Cristo, de que no es ni tan Dios, ¿cierto? Ni tampoco hombre completamente. Eso es una herejía. Es por eso que nosotros debemos conocer la Escritura para saber qué es herejía y qué no es herejía. Todas las doctrinas que atacan la fe fundamental son herejías, desviaciones de la fe, por lo tanto deben ser condenadas. Hay otras posiciones que uno puede decir, no, esto es un error, una equivocación o una mala interpretación. Pero aquí cuando hablamos de la fe fundamental no hablamos de mala interpretación ni de pequeños errores, hablamos de herejías, de desviaciones de la fe. Y que fueron creadas justamente por herejes. Entonces, por ejemplo, normalmente eran hombres que creaban estas herejías, ¿cierto? Y gente lo seguía.
Por eso tomaban el nombre de las personas. Este hombre que creó el monofisismo se llamaba Eutico, creo. Por eso también se conocía como euticlianismo, algo así. Pero monofisismo es el nombre más conocido. Y por ejemplo, el arrianismo fue de Arrio, y toman el nombre de los hombres en los mayores de los casos. Entonces, Cristo sí fue humano como nosotros. Fue, como dicen los credos antiguos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No podemos decir 100% Dios y 100% hombre, porque ahí separaríamos un poco la naturaleza y caeríamos en otra herejía. Sino preferían usar los padres de la iglesia el término verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque él era una persona con dos naturalezas, y ambas naturalezas eran completas, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No era mitad hombre, mitad Dios. ¿Se entiende? Eso sería herejía. Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es Dios hombre, Cristo. Y tenía que ser hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro redentor, se convirtió en nuestro sustituto. Por eso tenía que ser hombre, porque él tenía que morir en mi lugar. Tomó sobre sí mis pecados en su cuerpo, nuestros pecados, y sufrió el castigo. Cuando él estaba sufriendo, él no aguantó más que nosotros porque era Dios. Él estaba sufriendo el mismo dolor que hubiera sufrido un hombre cualquiera en cuerpo humano. Solo que era fuerte nuestro Señor físicamente, porque aguantó todo ese dolor. Y él tenía que cumplir toda la ley como hombre. Todo lo que él hizo por nosotros, hermanos, para nuestra salvación, fue como hombre. Entonces, como ser humano, Jesús estaba restringido por el tiempo y el espacio. O sea, como humano, él estaba en un lugar, no en 1000 lugares. Como Dios, él lo conoce todo y es omnipresente y omnisciente. Sudó, tuvo hambre, lloró, soportó el dolor. Su cuerpo físico fue mortal. Hoy no, está glorificado ya, pero fue mortal. Fue capaz de sufrir la muerte. Y en todos esos aspectos él era como nosotros, y eso es lo que nos dice Hebreos. Mira, vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. (14 al 16). Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, fue un sumo sacerdote que pudo compadecerse de nuestras debilidades porque tuvo un cuerpo como el nuestro. Fue tentado externamente como nosotros. Ojo, hay que hacer una diferencia. Porque hay que explicar esto. Porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No significa que es tentado igual en todas las cosas que nosotros. Porque recuerden que muchas o la mayoría de nuestras tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia. Jesús no tenía concupiscencia porque no tenía pecado. ¿Sabe la diferencia? No tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra, porque él fue concebido, y otra doctrina fundamental, la veremos a continuación, el nacimiento virginal de Cristo. Fue sin naturaleza pecaminosa. También nosotros, desde nuestro nacimiento, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Cuando se refiere que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, todas las tentaciones externas, desde fuera hacia adentro, que Jesús recibió, fueron igual que las nuestras. Sufrió el mismo dolor, el mismo cansancio, a eso se refiere. Fue tentado por el diablo externamente. Imagínense, su cuerpo humano sentía hambre y el diablo le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan.
Y hermano, para nosotros eso nos sería una tentación, por más que yo piense que las piedras sean pan, nunca van a ser pan. Pero si Cristo lo hubiera pensado un segundo, esas piedras se convierten en pan. Y se hubiera dejado tentar por el diablo. ¿Entiende? Pero Cristo no fue tentado por el diablo. Él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero se da cuenta el tema de la tentación ahí, que Él fue tentado externamente. O sea, los ataques, se refiere a los ataques que Él recibió fueron externos, igual que nosotros, las mismas pasiones, ¿cierto?, humanas, los mismos dolores, los mismos sufrimientos físicos, el mismo cansancio que el nuestro. Estoy tentado externamente por el enemigo. Y el nacimiento virginal es también una doctrina cardinal de nuestra fe. Nacimiento virginal, lo sabemos, ¿cierto? Sostiene que Jesús fue el resultado de una concepción milagrosa en la que la Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, que no participó, en este caso, hombre alguno, en la concepción de nuestro Señor, sino que fue puesto por Dios el Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera sido puesto hubiese sido concebido por un hombre, entonces Él necesitaría un Salvador igual que nosotros, porque hubiese tenido una naturaleza humana pecaminosa, igual que nosotros. Entonces es importante el hecho de creer que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y no participó hombre alguno ahí. Eso lo dice Lucas, ¿cierto? Capítulo 1. Las dos naturalezas de Cristo. Esta es una doctrina, hermano, asombrosa, que también en teología, si usted lee una teología sistemática o un libro académico de teología, va a encontrar acerca de la unión hipostática de Cristo, la unión de las naturalezas, ¿cierto?, de Cristo. Pero nosotros vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Nosotros somos una persona, ¿cierto? Cada uno de nosotros aquí presentes somos una persona. Y una persona como nosotros, un humano como nosotros, tiene una naturaleza, la naturaleza humana, somos humanos. Nada más que eso. Pero Cristo era una persona, no era dos personas. Ojo con eso. Era una persona, Cristo, con dos naturalezas. Una naturaleza humana, como la nuestra, pero también Él era divino, una naturaleza divina. Entonces, es una persona que tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces, por eso Jesús es Dios hombre. Es Dios hombre. Él tenía que ser Dios porque solo Dios nos puede salvar de Dios. Dios estaba airado con el pecador, Dios está airado con nosotros, con nuestro pecado, estamos separados de la gloria de Dios, y el único que nos podía salvar de la ira de Dios, de la condenación, era Dios mismo. Solo Dios podía salvarnos. ¿Por qué? Porque Isaías 43:11 dice que solo Dios salva. Es lo que dice Isaías 43. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿quién era el único que podía ser nuestro Salvador? Dios. Tenía que ser Dios. Porque fuera de Él no hay quien salve. Pero sin dejar de ser Dios, no es que Cristo dejó de ser Dios y se hizo hombre, sino que sin dejar de ser Dios, Cristo se hizo hombre. Adoptó una naturaleza humana como la nuestra. Y tenía que ser hombre para vivir en nuestro lugar. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice, mire, y estando en la condición de hombre, esto Filipenses 2, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Entonces, Cristo, no es que Dios murió en la cruz, es Cristo hombre, sufrió en la cruz por nosotros.
Él tenía que hacerlo en nuestro lugar como hombre, porque Dios no puede morir. Entonces Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Eso es una doctrina asombrosa y un misterio divino. O sea, yo puedo explicar esto, pero más allá no podemos entenderlo porque es algo divino, algo celestial, algo del Dios infinito. Entonces, solamente lo que nos revela la Escritura, pero es tremendo, ¿cierto? Que Cristo en una persona sea Dios y hombre. Vemos que se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, creció. Cristo tuvo que crecer. Él no nació de 33 años, nació un bebé. Entonces creció, fue alimentado por su madre, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer en su humanidad. Pero también vemos, ¿cierto?, que desde pequeño él sabía quién era. Él sabía la labor que su padre le había dado, ¿cierto? Y a qué venía a este mundo. Sabía que le era necesario estar en los negocios de su padre, ¿cierto? Y después vemos que cuando comienza su ministerio, echa fuera demonios con autoridad, calma el mar, resucita muertos, recibe adoración, es llamado Hijo de Dios. Vemos tanto su naturaleza humana como divina. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Seguimos. La vida perfecta de Cristo. También, hermano, estamos viendo, ustedes saben, solamente pinceladas de todo. Usted puede estudiar profundamente cada uno de estos temas y si lo estudiáramos por separado podríamos estar meses y meses. Pero es solamente para abrirles el apetito para que estudien, ¿cierto?, estos temas tan importantes de la palabra del Señor y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se puede estudiar mucho acerca de cada uno de estos temas que voy mencionando. La vida perfecta de Cristo. ¿Es importante? ¿Tiene algún significado importante para nosotros la vida perfecta de Cristo? Por supuesto, porque si no fuera importante la vida de Cristo, entonces Dios lo hubiera enviado a su Hijo el viernes y muere el domingo, muere el viernes por nosotros y el domingo resucita y listo, y lo envía por 3 días. Y solo importaba su muerte y su resurrección. No, su vida, sus 33 años de vida, que también son importantes. Recuerden que Cristo comienza su ministerio a los 30 años, porque esa era la edad donde los judíos comenzaban su ministerio o eran considerados ya adultos para comenzar el ministerio. Antes de los 30 años, ningún judío podía comenzar un ministerio. Por eso que Jesús comienza o principia su ministerio a esa edad, respetando la ley de los judíos. Y vemos que desde que comienza su ministerio, ese día en Capernaum, ¿cierto?, pasan, según la Escritura, 3 Pascuas. Jesús pasó 3 Pascuas antes de ser crucificado. Él fue crucificado en Pascua. Entonces, su ministerio duró 3 años y un poquito más, ¿cierto? Un poquito más ese tiempo que comenzó hasta que llegó la primera Pascua. Y ahí fue crucificado. No así Juan el Bautista, que también comienza su ministerio a los 30 años, porque esa era la edad donde se comenzaba, pero su ministerio dura solamente 6 meses. 6 meses él prepara el camino del Señor y luego le entrega a sus discípulos a Cristo y él es martirizado también, pero un ministerio potente de 6 meses, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Recuerden que la diferencia de edad entre Jesús y Juan era de 6 meses. Entonces, la vida perfecta de Jesús. La mayoría de las enseñanzas cristianas a veces se enfocan, y correctamente, en la muerte de Jesús. Cuando hablamos nosotros del Evangelio, hablamos de la muerte de Cristo. Vamos a hablar una clase del Evangelio propiamente tal. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la muerte de Cristo. De que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Tu palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Eso es el Evangelio. Tiene que ver con la muerte de Cristo, que Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó por nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. No hay otro Evangelio. El Evangelio no es, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. El Evangelio no es, Dios te ama tanto que no puede vivir sin ti. El Evangelio es que Cristo murió por pecadores. Y todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierde, mas tiene vida eterna.
Eso es el Evangelio, en resumen breve. Tiene muchas implicancias, mucho que decir respecto a eso, pero brevemente el Evangelio es eso. La buena noticia es que Cristo murió por pecadores para que los que se arrepienten y creen puedan obtener eterna salvación. Sin embargo, a veces cuando nos enfocamos en la muerte de Cristo, omitimos la importancia de la vida de obediencia perfecta de Cristo al Padre. Cristo fue obediente perfectamente. Recuerden que cuando Juan el Bautista lo bautizó, le dijo: así es necesario que cumplamos toda justicia. Él necesitaba cumplir toda la ley. Él cumplió toda la ley, desde su nacimiento hasta su muerte. Él nunca pecó, nunca hizo maldad. Y eso es importante para nosotros, porque Él no solo murió por nosotros, sino que Él también vivió por nosotros. Como dije, si todo lo que tenía que hacer Jesús era morir por nosotros, entonces viene el viernes y resucita el domingo y listo. No, Él tenía que vivir una vida perfecta. Vivió durante 33 años. Y Él lo hizo por nosotros, para cumplir la ley de Dios. ¿Qué nos demanda Dios a nosotros? ¿Cuál es la demanda de Dios al hombre para que tú te ganes la salvación? Para que tú te ganes la salvación, hermano mío, o cualquier persona, tú necesitas cumplir la ley de Dios desde que tú naciste hasta que tú mueres sin haberla fallado ninguna vez. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? ¿O qué ser humano puede hacer eso? Ninguno, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces necesitábamos un Salvador. Es por eso que Gálatas dice que la ley de Dios, si miramos los 10 mandamientos, ¿cierto? Que es la ley moral de Dios, necesitamos cumplir los 10 mandamientos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Entonces es imposible, sin tener a Cristo, poder cumplir esos mandamientos porque estamos esclavos al pecado. Entonces dice Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es nuestro tutor, nuestro guía que nos lleva a Cristo. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Porque la ley nos está diciendo, esos 10 mandamientos nos dicen: tú no puedes cumplirme. Es imposible para ti cumplir. Nos muestra nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos dice: tú necesitas a alguien que me cumpla por ti. Y el único que la puede cumplir la ley de Dios desde el principio a fin fue Cristo. Y Él lo hizo por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente por nosotros los pecadores. Entonces, por eso dice Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos dice: tú necesitas un Salvador. Cristo sí la cumplió por ti. Entonces necesitas creer en Él para que Dios, ¿cierto?, perdone tus pecados. Entonces Jesús dice primero a los Corintios que es el postrer Adán. ¿Cierto? Es nuestro segundo Adán. ¿Por qué? Porque en Adán, dice la Biblia, todos pecamos. Cuando Adán pecó, pecó toda su posteridad, toda su descendencia con él. Todos nosotros pecamos en Adán. Porque el pacto que Dios tenía con Adán, de no comer del árbol del medio del huerto, no era con Adán nomás, era con Adán y toda su descendencia, todos los hijos que iban a nacer después de él. Y eso nos incluía a nosotros. O sea, si Adán pecaba, ¿quién pecaba? Todos nosotros. Si Adán obedecía, obedecíamos todos nosotros. Entonces Adán pecó, y dice la Biblia en Corintios que en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos vivificados. O sea, Cristo es nuestro postrer Adán, dice Corintios, nuestro segundo Adán. ¿Qué significa? Que donde Adán falló, Cristo cumplió. Adán rompió la ley, pero Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Se da cuenta? En esa forma Adán es tipo de Cristo, porque Cristo es nuestro segundo Adán. Entonces la vida de Cristo de perfección sin pecado se requería también. Y por eso que no creemos historias falsas, y no son historias falsas, son blasfemias, cuando hablan que Cristo tuvo una mujer, que Cristo hizo esto, porque salió un evangelio oculto de acá. Bueno, eso son blasfemias contra el nombre de Cristo. Porque en Él nunca hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. Todo lo que dice la Biblia es verdadero, es veraz. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia que Cristo ganó, cuando Cristo obedece toda la ley, Él ganó la justicia del Padre. Y nosotros, que habíamos ganado por nuestro pecado, la ira del Padre, la condenación. Entonces dice la Biblia, que cuando nosotros creemos en Cristo, eso se llama la doble imputación, la doctrina de la doble imputación. Cuando nosotros creemos en Cristo, por la fe, la justicia de Cristo nos es traspasada a nosotros. O sea, somos justificados, dice la Biblia.
¿Por qué? ¿Por nuestras justicias? No, por la justicia que Cristo ganó durante toda su vida. Él obedeció a su Padre. Entonces somos vestidos, son quitadas nuestras ropas sucias y somos vestidos de ropas blancas, que son la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Y es la doctrina de la doble imputación, porque cuando nosotros creemos, nuestros pecados son traspasados a Cristo. Él llevó nuestros pecados y su justicia nos es dada a nosotros. Es un intercambio, ¿cierto? Donde yo le doy mis pecados y Él me da su justicia. Entonces, cuando yo creo por la fe, dice la Biblia que el Padre me justifica. Y cuando Él me ve, ya no ve mis pecados, mis manchas, mis ropas sucias. Cuando Él me ve, ve a Cristo en mí, ve la justicia de Cristo. Porque Él pagó en mi lugar y porque Él vivió la vida perfecta que yo no viví. ¿Se da cuenta? Él hizo lo que Adán no hizo por nosotros. Por eso es nuestro segundo Adán, nuestro segundo y perfecto Adán, el que cumplió la ley de Dios por nosotros. Entonces es importante también para nosotros la vida perfecta de Cristo. Y ahí entendemos todo lo que los evangelios relatan, por qué hizo lo que hizo, por qué tuvo que obedecer cada cosa de la ley, porque debía hacerlo por nosotros. Era necesario que se cumpliera toda justicia, para vestirnos de sus ropas limpias, para hacer lo que Adán no hizo por nosotros. Luego dice, segundo a los Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. ¿Recuerdan ese texto? Por nosotros lo hizo pecado. Note eso, es maravilloso este versículo y cómo resume el Evangelio. El que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. Él cargó con nuestro pecado. Y mire lo que dice ahora, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros somos los beneficiados en la justicia de Cristo. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, para que los pecadores recibiésemos de su justicia, la justicia que Él ganó, al vivir una vida perfecta y morir en la cruz por nosotros. Muy bien, ¿se entiende hasta ahí, cierto, hermanos? Espero que sí. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, estamos viendo varios temas así rápidamente, para que ustedes los conozcan, pero como dije, cada tema es un tema profundo. Este tiene que ver con que Cristo es el mediador, ¿cierto? Dice la Biblia que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué dice así? Bueno, porque Cristo fue nuestro mediador como hombre. En su naturaleza humana, Él medió por nosotros. Mediador es aquel que intercede, ¿cierto? Por nosotros para obtener reconciliación con el Padre. Entonces, en su oficio mediador, o en su labor, en su obra mediadora, Él tuvo tres oficios. Tres oficios que Él ejerció y que Él sigue ejerciendo eternamente por nosotros. Él es un profeta, es rey y sacerdote. Son los oficios mediadores, o el oficio mediador de Cristo, que se compone de tres labores que Él realizó. Es un profeta. Recuerden que en Deuteronomio se profetiza un profeta que había de venir. Un profeta al cual Moisés levantaré, dice el Señor, y es una profecía acerca de Cristo, que iba a ser el profeta que había de venir. Por eso en algún momento los fariseos preguntan, ¿es él el profeta que había de venir? Hablando de la profecía de Deuteronomio, esa era la profecía del Mesías que iba a venir. Entonces necesitamos nosotros a Cristo como profeta, sí, Él es nuestro profeta, porque Él vino a comunicar un mensaje. Recuerden que en muchos pasajes Él dice, lo que el Padre me envió, eso yo vengo a decir. Él venía como profeta a comunicar el mensaje de su Padre. ¿Y cuál era el mensaje? Que el hombre estaba separado de Dios. Y necesitaba reconciliación. Recuerden que cuando Cristo viene, Él dice, el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Entonces el hombre debía arrepentirse, porque el hombre estaba separado de Dios por su pecado y necesitaba el mensaje de esperanza, el Evangelio, y Cristo era ese profeta. Y en el Evangelio Cristo es el mensajero
el que trae el mensaje de salvación, pero también es el mensaje. O sea, a través de él podemos ser salvos. No él vino a anunciarnos a otra persona que nos iba a salvar, no él vino a decirnos, yo soy el único que los puede llevar al Padre. Es el mensajero y el mensaje. Entonces Cristo es nuestro profeta. ¿Sigue hoy día siendo nuestro profeta? Por supuesto, porque hoy día sigue hablándonos como profeta a través de su palabra. Sigue mostrándonos el mensaje de salvación a través de su palabra. Sigue llevando a gente a los pies del Padre, a la presencia del Padre. Él es profeta en su oficio mediador. Él sigue mediando por nosotros. Necesitamos a Cristo como sacerdote. Entonces, quizás la más importante de su oficio, o la más importante de las tres, es el sacerdocio de Cristo. Porque ¿qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Era aquel que se presentaba delante de Dios para ofrecer, ¿cierto?, el sacrificio por los pecados del pueblo. Recuerden que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios. Tenía que entrar limpio de todo pecado para ofrecer sacrificio por los pecados de inocencia al pueblo, para que el pueblo pudiese tener comunión con Dios. Sin esos sacrificios, el pueblo no podía tener comunión con Dios. Y esos sacrificios sabemos que apuntaban al gran sacrificio final y perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hoy día no hacemos sacrificios. Entonces, Cristo es ese sumo sacerdote que nos lleva a Dios, que intercede por nosotros, que ofrece el sacrificio por nosotros. Pero ojo, como en su oficio de profeta, él era el mensajero y el mensaje, como sacerdote, él es el sacerdote y el sacrificio. No solamente es el que ofrece el sacrificio, sino que es el sacrificio mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces se da cuenta qué importante y qué hermoso es la obra mediadora de Cristo, es su oficio de mediador. Él es nuestro profeta que nos comunica un mensaje. Es un sacerdote, ¿cierto?, que se ofrece por nosotros. Es el sacrificio mismo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos habla mucho de eso. Hebreos 9, verso 23 al 28. Hebreos 9, verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se da cuenta el oficio de sacerdote y el sacrificio mismo? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermoso pasaje de las Escrituras que nos habla del oficio de Cristo como mediador. Entonces necesitamos a ese profeta, necesitamos a ese sacerdote, pero también necesitamos al Cristo que es Rey. En su obra mediadora, ¿cierto?, él tiene un oficio que es Rey. Es profeta, sacerdote y Rey. Rey para convencernos, para subyugarnos, para traernos, para sostenernos, para librarnos y preservarnos para su reino celestial. Él es el Rey del reino celestial y Él nos gobierna y nos preserva hasta el fin y va a gobernar a su pueblo por los siglos de los siglos. Entonces Él va a ser nuestro eterno Rey. Él cuando viene a este mundo, ¿cierto?, comienza su ministerio y dice, el reino de Dios ha llegado, o se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, Él vino a iniciar un reino cuando Él vino a este mundo. Y un día, cuando Él regrese, vendrá a consumar el reino que Él inició.
porque Él reina desde el cielo es su trono, dice la Escritura, y la tierra es el estrado de sus pies. Él reina con los santos, hoy día desde el cielo, y un día vendrá a consumar ese reino que Él inició cuando vino por primera vez a este mundo. Y estaremos siempre con el Señor reinando por los siglos de los siglos. Entonces ese es el oficio mediador de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante también entender, hermanos, que en la Escritura Cristo es anunciado desde el Antiguo Testamento. O sea, Cristo no es un personaje que aparece en el Nuevo Testamento, sino que, en el Nuevo Testamento sí, sino que toda la Escritura habla de Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, creo que lo dije en un grupo de discipulados, debemos leerla con los lentes de Cristo, con los lentes cristocéntricos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Cristo. ¿Dónde dice eso? Bueno, en la misma Escritura. Vamos a Juan 5:46. Hermana Cristina, por favor. Juan 5:46. Hermana Marcia, Lucas 24:27. Amén. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Wow. Cristo está diciendo a los fariseos, en este caso a los judíos, si creyeses a Moisés, como ustedes dicen, bueno, a mí creeríais, porque Moisés habla de mí, eso está diciendo Jesús. Y uno dice, ¿y dónde Moisés habló de Jesús? Si Moisés no menciona a Jesús. No lo menciona literalmente, pero sí vemos a Cristo a través de los símbolos, a través de figuras, a través de profecías. Por ejemplo, como decía en Deuteronomio, el profeta que había de venir. En Deuteronomio 18, si no me equivoco. Por ejemplo, Corintios nos dice que la roca de la cual salió agua en el desierto era Cristo. El Cordero Pascual que fue sacrificado el día que salieron de Egipto. ¿A dónde apuntaba? Donde la sangre de ese Cordero los libraba a los judíos, a su pueblo, los libraba de la muerte. ¿Quién nos libra a nosotros de la muerte? La sangre de Cristo. Ese Cordero apuntaba a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Por eso que tenemos que leer la Biblia con los lentes cristocéntricos. Le mostraba la otra vez el ejemplo de la historia de Judá y Tamar, ¿recuerdan? Un grupo pequeño, o creo que fue en San Carlos solamente. La historia de Judá y Tamar no es casualidad, está ahí porque desde ahí va a venir Cristo, de esa descendencia. Entonces, debemos leer la Biblia con lentes cristocéntricos. Y de esa manera Moisés habló de Jesús. Hermana Marcia. Amén. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Jesús con los hombres camino de Emaús, ¿cierto? Se les presenta resucitado y no lo reconocen. Y Jesús dice que comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, ya no solamente Moisés, sino Moisés y los profetas. ¿Qué está diciendo? El Antiguo Testamento. Por todas las escrituras les declaraba lo que él decía. Las escrituras en ese momento eran el Antiguo Testamento. Estaba revelado, estaba escrito. Les declaraba lo que de él decía. O sea, Cristo está diciendo toda la escritura, todo el Antiguo Testamento. ¿De quién habla? ¿A dónde apunta? A mí. Hermano, en el Antiguo Testamento no se trata de los judíos, no se trata de las historias moralistas simplemente, o la historia de amor de Ruth, o el Jonás desobediente. No, todo eso apunta a Cristo. Debemos leerlo con los lentes cristocéntricos. Si bien sacar el significado original en el contexto, pero después hacer la aplicación teológica. O sea, esos textos aplican a Cristo. Apuntan a Jesús. Porque Jesús mismo lo dijo. Toda la escritura de mí hablan. De mí hablan. Entonces, si no interpretamos el contexto de la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, a Cristo, entonces hemos errado en la interpretación. Se convierte en una enseñanza. Si yo predico del Antiguo Testamento, hablo de un libro y no muestro a Cristo, de alguna forma, entonces yo erré en mi predicación y fue una predicación moralista, que quizás un judío la hubiera hecho, ¿cierto? Una persona religiosa la hubiera hecho, porque simplemente es compórtate bien o no hagas esto o si haces esto. Pero, ¿qué diferencia el cristiano de las otras religiones?
Cristo. Cristo. Entonces, cuando abrimos las Escrituras y cuando veamos las Escrituras, cuando leamos la Escritura, bueno, veamos a Cristo. No es que tenemos que verlo en cada versículo y en cada capítulo, sino que entender que Cristo es prefigurado en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Melquisedec, por ejemplo, la misma Biblia dice en Génesis que era hijo de Cristo. ¿Entiendes? Cuando hablamos de las promesas de Abraham, ¿en quién se cumplen las promesas de Abraham según Gálatas 3? En Cristo. Entonces, cuando Dios en el capítulo 12 toma a Abraham y comienza a centrarse solo en Abraham y en el pueblo de Israel, ¿por qué está haciendo eso Dios? Porque Él quiere traer al Mesías, quiere traer a través de ese pueblo a Cristo. Ese es el propósito. El centro no es Israel, hermano. El centro es Cristo. Cristo. Entonces, la Biblia habla de Cristo. Por ejemplo, Génesis 3:15 se menciona la primera promesa de Cristo, el protoevangelio que se menciona ahí, o la primera mención del evangelio, donde dice que la simiente de la mujer iba a venir a aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar. ¿A qué está prometiendo ahí? Bueno, una simiente de la mujer que iba a dar un golpe mortal a Satanás. ¿Quién dio el golpe mortal a Satanás? Cristo con su muerte. Dice Hebreos que él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La promesa de Abraham, Génesis 22:18, dice que en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y Gálatas 3:16, vamos a Gálatas 3:16. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Entonces en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué está hablando? ¿Qué está profetizando ahí? Le está hablando el Evangelio a Abraham. O sea, un día va a venir aquel en cual mucho pueblo, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, van a ser benditos, van a ser salvos, van a alcanzar la salvación. Hoy día la salvación viene de los judíos en el momento en que Abraham tenía la promesa, pero va a ser un momento cuando la revelación se complete, cuando Cristo llegue, donde ya la salvación no va a ser solamente de los judíos, sino para todas las familias de la tierra. Entonces también habla de él a través de tipos. Por ejemplo, Moisés era tipo de Cristo como profeta. Moisés fue un profeta. Cristo es nuestro gran profeta, nuestro mejor Moisés. José era un tipo de Cristo, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos. Ahí podemos sacar figuras, ¿cierto? De Cristo, como Cristo también fue entregado. David como rey es tipo de Cristo, porque Cristo es nuestro rey. Recuerden que a David, Dios hace un pacto con David que apunta a Cristo, cuando le dice que le iba a dar un trono eterno. ¿Recuerda el pacto de Dios con David? Pero vemos que ya en Roboam, David tiene a Salomón, Salomón tiene a Roboam, ¿cierto? Y en Roboam se divide el reino, porque toma Jeroboam, ahí por el mal consejo que pidió a los jóvenes, Roboam, ¿cierto? Se divide el reino del norte y el reino del sur, entre Jeroboam y Roboam. Entonces ya se pierde el reino por parte de la descendencia de David. Entonces dice, ¿cuál trono eterno? Nos dice. Ya no hay rey en Israel. Bueno, Cristo es el rey eterno. A él se estaba refiriendo, no a la descendencia física de David, sino a la descendencia espiritual, a Cristo. Y Melquisedec como sacerdote. Cristo profeta, rey y sacerdote. Moisés como profeta, David como rey, Melquisedec como sacerdote. Adán también es tipo de Cristo, ¿cierto? Lo dijimos. Booz es tipo de Cristo en la historia de Ruth, nuestro pariente redentor. Cristo también es profetizado, es dado en símbolos. Por ejemplo, es siempre simbolizado como un cordero. Recuerda cuando Juan el Bautista le vio aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:24 dice lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo era figura
del verdadero, o más bien el santuario antiguo, el lugar santísimo, era figura del verdadero, figura de Cristo. Antes tenía que entrar en el lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. Hoy día entramos a Cristo. Llegamos a Cristo para llegar a Dios. O sea, Cristo era figura, o el lugar santísimo era figura, apuntaba a Cristo, que se ofreció como sacrificio una vez y para siempre por nosotros. ¿Dudas hasta ahí, hermanos? Quedan como 15 minutos todavía. Pastor, una consulta. ¿En qué Emanuel. parte de la Biblia, en qué parte de la Biblia aparece cuando se lee la profecía de que iba a venir alguien a salvarnos, pero los profetas, o miento, los sacerdotes creo que eran, no entendían de quién hablaba o de qué se trataba? Cuando Jesús lee en el templo la ley y dice, oye, ¿se ha cumplido esa escritura? Cuando dice Sí, vino a pero salvar, a traer salvación a los cautivos, a sanar a los enfermos. Y Cristo dice, ahí deben que haber quedado impactados los judíos cuando dice, hoy se ha cumplido. Porque ellos esperaban al Mesías y no creían que Cristo era el Mesías. Eso es una profecía de Isaías. No recuerdo el capítulo ahora, pero es una profecía de Isaías. ya, gracias. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Pastor, una consulta con respecto a la misma pregunta que hizo el hermano anterior, parece que era Isaías 61, si no más me equivoco, Muy bien. parece. Gracias. Sí, Isaías Lo 61. otro, con lo mismo relacionado, si las profecías que están en el Antiguo Testamento y el cumplimiento que está en el Nuevo Testamento, si está en la Biblia, que es la revelación de Dios, ¿por qué hay judíos que todavía no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ujú. Siendo que está en la Biblia. Sí, porque los judíos no creen en la Biblia completamente. Ellos solamente aceptan el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento ni a Cristo como el Mesías. De hecho, ellos tienen una interpretación distinta de, por ejemplo, de un pasaje tan claro para nosotros que es Isaías 53. Para nosotros está hablando claramente de Cristo. O sea, eso es claro, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ellos lo atribuyen a la misma nación de Israel y no a Cristo. Y es simplemente porque, como Pablo lo dice en Romanos, están cegados. Tienen un velo puesto en sus ojos. Entonces, bueno, no todos los judíos, vemos que los mismos apóstoles eran judíos, se convirtieron, y muchos judíos se van a ir convirtiendo a través de la historia a la iglesia, se van a ir convirtiendo a Cristo, porque ellos necesitan a Cristo también. Y quizás en los tiempos finales, ¿cierto? La Biblia pareciera decir que fuera a haber una conversión más masiva de judíos, probablemente, ¿entienden? Pero no, pero ellos tienen que convertirse a Cristo y creer en Cristo para ser salvos, porque no hay otro medio de salvación. El único medio de salvación es Cristo. Y si no acuden a Cristo con fe, no van a ser salvos. No creen porque son incrédulos, tal cual como no cree la gente aquí afuera. La misma razón. No es una razón distinta para los judíos. Simplemente su corazón está lleno de incredulidad. De hecho, Tel Aviv, creo que es Tel Aviv, sí, es una ciudad donde más homosexualismo hay en el mundo hoy día. Es terrible la perversión, lamentablemente, de Israel, que no todos son judíos de religión, los judíos de religión realmente quedan muy pocos en Israel. Pero no creen porque no creen a la Biblia tal cual el hombre no cree a la Biblia, y como judíos, por ejemplo, la religión judía de Israel, que es poca hoy, creen solamente en el Antiguo Testamento, aceptan solamente el Antiguo Testamento, pero no tienen una interpretación cristocéntrica, o sea, no miran a Cristo en el Antiguo Testamento, sino que aún esperan a un Mesías que vendrá futuro. Pastor, también tiene la tasa más alta de drogadicción a nivel mundial. Triste eso. Yo pensé que era Chile, porque cada vez que mencionan Chile es el más alto en todo. Pero bueno, Dios, tenemos que orar por Israel como oramos por todos los perdidos, para que busquen a Cristo, para que clamen a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo. Eso, hermana. ¿Alguien más?
Ya. Al final pueden hacer otras preguntas. Vamos a terminando ya. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es vital para nosotros, ¿cierto? Que lo vamos a ver muy rápido y lamento verlo tan rápido porque es el Evangelio mismo, pero es solamente una clase de discipulado. En su gran misericordia, Dios envió a su Hijo a este mundo para que pagase voluntariamente la deuda incalculable que tenemos delante de Él. Esto lo hizo conforme a su promesa del Antiguo Testamento, a todas las promesas que apuntaban a Cristo. Jesús no murió como un mártir o como un buen ejemplo simplemente, sino que Él murió como nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Y el sustituto de todos los que creen y han confiado en Él. Cristo vivió una vida perfecta por nosotros y llevó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. La ira de Dios que debió derramarse sobre nosotros se derramó sobre su propio Hijo Jesucristo, para que nosotros recibiésemos perdón. Eso es increíble, hermano. Eso nos debe llenar de gozo, de gratitud, saber que Cristo pagó por tu pecado y por el mío, por amor, no por méritos, no porque tú y yo hicimos méritos, sino porque Él nos amó primero. Entonces tomó la copa de la ira de Dios, pero resucitó también victorioso, como garantía de la justificación de todos los que creen. O sea, al momento de resucitar, la resurrección también es importante en el Evangelio, es parte del Evangelio, porque si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo en Corintios 15, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, todo sería falso. Pero Él resucitó por nosotros, como garantía de que nosotros seríamos justificados, de que Él es Dios. Ahí tenemos textos como Isaías 53, ¿cierto? Que Él llevó nuestros pecados en la cruz, 1 Timoteo, que dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y 2 Corintios 5, que dice el que no conoció pecado, lo citamos antes, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y la resurrección de Jesucristo también es importante por muchas razones, porque testifica el poder de Dios, que Dios es poderoso y que en sus manos está la vida y la muerte. La muerte no está en manos del diablo, hermanos, está en manos de Dios. Eso debemos saberlo. No temamos al diablo por nuestra muerte, temamos a Dios por nuestra muerte, porque nuestra muerte o vida no está en las manos del diablo, está en las manos del Señor. Entonces, si Él es el dueño de la vida, Él es el creador de todas las cosas, bueno, Él tiene poder también para resucitar entre los muertos. Y eso evidencia de que Él verdaderamente era Dios, de que Cristo resucitó, evidencia su deidad, su poder. Y afirma que Jesús dijo, o sea, Jesús era quien dijo ser. Él dijo ser el Hijo de Dios, dijo ser Dios, y si resucitó a los muertos, eso evidenció que Él era realmente quien decía ser. Y también la resurrección es importante porque prueba el carácter sin pecado, la naturaleza divina de Cristo. Las Escrituras decían eso. Decían, por ejemplo, en Salmo 16, que el santo no vería corrupción. Recuerda el Salmo 16, que uno lo lee a veces pensando que habla de David, pero no, está hablando de Cristo. Y Hechos dice que está hablando de Cristo. Cuando Pedro predica su sermón, él dice que el Salmo 16 hablaba de Cristo, de la resurrección, cuando dice que su santo no vería corrupción y me mostrará la senda de la vida y en su presencia y plenitud de gozo. Está hablando de Cristo, de su resurrección. Entonces el santo no vería corrupción, no vería la muerte, a eso se refería. Entonces, la resurrección es importante por eso. Muestra el poder de Dios, muestra las evidencias de lo que Cristo dijo y también, hermanos, nos asegura que nosotros resucitaremos con Él. ¿Por qué creemos nosotros que un día resucitaremos con Cristo? Que si morimos en este mundo será una separación temporal del cuerpo, pero un día cuando Él regrese resucitaremos en un cuerpo glorificado. ¿Por qué creemos eso? Porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, entonces no podríamos creer que nosotros resucitaremos con Él. La resurrección siempre ha sido una doctrina fundamental en el cristianismo. La resurrección de los creyentes. Nosotros creemos en la resurrección de los creyentes. No creemos que, ojo, con eso digo que el creyente cuando muera en este mundo va a dormir, va al sueño del alma, como dicen los adventistas. No, nosotros no creemos en el sueño del alma. Nosotros creemos que al momento de morir el alma es santificada y es llevada al cielo consciente inmediatamente. Y estamos reinando con Cristo desde el cielo.
pero nos referimos a la resurrección, que en el día final, cuando Cristo regrese por su iglesia, Cristo regresa y nuestros cuerpos, nosotros venimos o más bien somos resucitados en cuerpos glorificados, tomamos el cuerpo nuevo. No estamos en alma solamente, sino que tomamos un cuerpo glorificado, donde dice, 1 Corintios 15 habla de eso, ¿cierto? Que los que estén en este mundo, ¿cierto? Su cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y el cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Tendremos un cuerpo ya que no muere, eterno, ¿cierto? Semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tomó en su resurrección un cuerpo glorificado. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Y respecto a la segunda venida de Cristo, el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, es una doctrina fundamental también de nuestra fe. Todo creyente verdadero, iglesia verdadera, cree que Jesucristo volverá, y como Él está en control de todas las cosas, Él es fiel a sus promesas, Él volverá, ya no como un bebé recién nacido en un pesebre, no en un estado de humillación, sino volverá a establecer su reino, a consumar su reino que Él comenzó. Será el retorno del Rey, el retorno de Cristo para cumplir lo que resta de profecías. Ya muchas profecías fueron cumplidas por Cristo, pero quedan algunas que son respecto a su venida, que Él vendrá a cumplir también. Y en su segunda venida vendrá, ¿cierto?, con los ejércitos celestiales a su lado y vendrá a buscar a su pueblo, a la iglesia. Hermana Tengo una duda. Fabiola. Tengo una duda con respecto a eso, porque mientras hablaba del pueblo de Israel y todo, hay un versículo en Zacarías que dice que y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Eso va a pasar en el momento que usted está indicando ahora? Sí. Bueno, todas las naciones llorarán. Aquel día será el lloro y el crujir de dientes cuando Cristo regrese. Bueno, no vamos a entrar en temas de posiciones escatológicas. Escatología es la doctrina de los últimos tiempos, pero hay hoy día la posición más común en la iglesia es la posición pretribulacional del rapto, de un rapto secreto. Es la posición más común en la iglesia hoy día en general, pero es la posición más moderna, o sea, más nueva. La iglesia por 18 siglos nunca creyó que la iglesia iba a ser raptada 7 años antes de la Gran Tribulación, por ejemplo. Nunca se escuchó en la historia eso hasta el siglo XIX, cuando fue creada esa postura por un hombre llamado John Nelson Darby y Scofield. La iglesia siempre creyó que el arrebatamiento de la iglesia era la segunda venida de Cristo. En el momento que Cristo viene por segunda vez, la iglesia es arrebatada porque Cristo viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y en ese momento, ¿cierto?, viene la condenación, el lloro y crujir de dientes, y va a pasar todo lo final que señala la Escritura. Perdón si les eché por tierra una creencia de un rapto pretribulacional, pero eso no es algo que, bueno, es una posición, no es una herejía creerlo, por si acaso. La posición más común, como decíamos recién, pero no es algo que aparezca en la Escritura, a mi parecer. La Biblia nunca habla de un rapto secreto, siempre cuando habla de, por ejemplo, el arrebatamiento, que el pasaje clásico es Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, dice: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, jamás habla de algo secreto, sino habla del estruendo y de la trompeta de Dios que descenderá ese día cuando Él venga a buscar, ¿cierto?, a los suyos, a su pueblo. Pastor, y las bodas del Cordero, que se supone que nosotros habíamos sido enseñados de otra manera, entonces existen unas bodas del Cordero donde Sí. se supone que la iglesia está con Cristo, ¿cierto? Sí, las bodas del Cordero son la unión de Cristo con su iglesia. Eso es simplemente las bodas del Cordero. Ya. Es algo espiritual, simbólico de Apocalipsis. La unión de Cristo con su iglesia. Cristo se une con su novia para siempre. ¿Me entiendes? Es el momento final, cuando Cristo regrese por segunda vez a buscar a su novia. ¿Cristo a qué regresa? Cristo regresa a dos cosas. Él viene a buscar a su esposa, que es su iglesia, y a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso dice la Escritura. Son las dos cosas por ¿Y las eso cuales Cristo regresa. sucede
en Perdón, pastor, ¿y eso sucede cuando ponga su pie en monte allá en Jerusalén? cuando Él venga por segunda vez, cuando Él regrese a la tierra. La Biblia, note, es que, ¿cuál es el problema muchas veces nuestro? Que tomamos todo literal. Por ejemplo, si dice Cristo viene a tal monte, pensamos que va a poner el pie en tal monte. Cuando la Biblia habla muchas cosas acerca de Jerusalén, habla de manera simbólica. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis, Apocalipsis es todo simbólico. O sea, tiene un simbolismo. Por ejemplo, el ángel con la cadena en la mano, que ató a Satanás. No está hablando de manera literal que había un ángel con la cadena en la mano. Está hablando simbolismos para que nosotros, por misterios divinos, podamos, ¿cierto?, saber algo acerca de los últimos tiempos. Por alguna razón, ¿cierto?, de Dios nos dejó claramente todas las cosas. Por ejemplo, no leemos la doctrina de los últimos tiempos como leemos Mateo, por ejemplo. No leemos Apocalipsis como leemos Mateo. Obviamente Apocalipsis no es tan claro como Mateo. Porque quizás justamente siempre son estas cosas, las cosas de los últimos tiempos, las que nos atraen. Las que nos atraen. Entonces, si Dios hubiera dejado todo completamente claro, probablemente estaríamos solamente metidos en ese tema y no en lo más importante que es el Evangelio. Entonces, a veces nos metemos y muchas iglesias se meten solamente en el tema de escatología, pensando que fuera lo único importante que hablar. Y no, porque el centro de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Lo que sí debemos creer es que Cristo va a volver un día, pero Él va a volver por segunda vez, sin relación con el pecado. Todo lo que Cristo dijo, por ejemplo, en sus parábolas, nosotros tenemos que empezar a hablar de los últimos tiempos con lo que Cristo dijo. Y Cristo habló mucho acerca de los últimos tiempos. Y cuando Él habló, jamás Él habló, por ejemplo, de un rapto secreto o un rapto 7 años durante la tribulación. Él siempre dijo, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña. Él habla y dice, ya bien, hay trigo y cizaña en el mundo, y un día vendrán el segador, ¿cierto? Vendrán los ángeles y se apartaremos para el fuego y para el reino del Padre. Listo. Así de simple. Y en toda su parábola hace exactamente lo mismo el Señor. Y algunos dicen, no, es que ¿cómo la iglesia va a pasar por gran tribulación? Hermano, la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Díganle a los cristianos de los primeros 300 años si no pasaron por tribulación. Ellos sufrieron persecución durante 300 años. Y los cristianos siempre han sido perseguidos, siempre han estado atribulados. Entonces, sería incoherente con la historia decir que los cristianos no pasamos gran tribulación. Si Pablo fue martirizado, si Pedro fue martirizado, si todos los apóstoles murieron martirizados, y nosotros no vamos a pasar gran tribulación. No, eso no parece en la Escritura. Cuando dice que seremos, porque toma el texto que seremos libres de la ira, cuando habla de libres de la ira, está hablando libres de la ira de Dios. Al momento de la salvación, nosotros hemos sido libres de la ira de Dios, de que es la condenación. De eso hemos sido libres. Pero no está hablando de una gran tribulación de la cual seremos librados. Obviamente seremos guardados dentro de ella. Va a haber la persecución y la tribulación va a ir aumentando, y eso lo sabemos a la luz de la Escritura, y seremos guardados por el Señor, porque somos su pueblo. Vamos a ser consolados por Él. Pero los cristianos han muerto a través de la historia. O sea, la historia del cristianismo es una historia de sangre, hermanos. Hemos sido perseguidos, afligidos y matados. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo, de las cosas de este mundo, nuestra esperanza es eterna. Por eso dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier aflicción que vivamos en este mundo no es comparable con la gloria. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió y murió por nosotros. Y ojo que Apocalipsis y toda la escatología, toda la doctrina en los últimos tiempos, no es para despertar curiosidad en nosotros, o asombro simplemente, o temor por lo que ha de venir. Recuerden que Apocalipsis, si usted lee el capítulo 1, fue escrito para traer esperanza y gozo a la iglesia que estaba en persecución, a la iglesia de Asia Menor, a las 7 iglesias que estaban siendo perseguidas. Y el Señor le escribe Apocalipsis para que tuvieran gozo y esperanza, para que supieran que la batalla está ganada, que la guerra al final está ganada. Y esa es nuestra esperanza. Pase lo que pase, sea como sean los eventos y el orden de los eventos, Cristo ganó la guerra. Eso es lo que importa. Más que el orden y cómo lo vemos, ¿cierto? Cristo ganó la batalla y Él volverá a buscar a su iglesia. Amén. Muy bien. Termino con esto. Cristo y su obra redentora. Redención
Es importante, es la palabra que se utilizaba para procurar la liberación de un prisionero por medio de un rescate. En esos casos significaba liberar por el pago de un rescate. O sea, cuando un esclavo, por ejemplo, era liberado, se pagaba un precio para que él fuera libre. Eso se llama redención, redimir. Cristo a nosotros nos redimió, pagó el precio de nuestra libertad. Nosotros éramos esclavos al pecado, pero Cristo pagó ese precio. ¿Y ese precio cuál fue? Fue un precio de un valor incalculable, que fue su sangre derramada por nosotros. Romanos 3 habla de eso, de cómo recibimos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1. Entonces Cristo fue nuestro Redentor, Él pagó el precio con su propia sangre y nos compró para ser ahora esclavos de la justicia o siervos de la justicia. Él murió en rescate por su pueblo. Y esa obra redentora es un acto de gracia de Dios, no hay mérito del hombre. Hermanos, en la salvación no hay mérito del hombre, sino que es todo mérito de Dios. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Yo le voy a enviar el Power después para que ustedes lo revisen y lo vean más detalladamente y revisen los versículos, porque no leí todos los versículos por tiempo nomás, no porque no quisiera leerlos, sino por un tema de tiempo. Pero después lo pueden revisar en la semana más detalladamente y pueden meditar más en este tema tan hermoso. Pero tenemos un maravilloso Cristo, un maravilloso Cristo que era el eterno Dios y se hizo hombre por nosotros. Se humilló, se hizo como nosotros para que tú y yo pudiésemos gustar del don de la salvación, para que pudiésemos gustar de la eterna salvación que hoy día tenemos y del gozo que tenemos en nuestro corazón. Como decía C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, esto es conocido por las Crónicas de Narnia, dice esta hermosa frase: el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Si el Hijo de Dios nos hubiera hecho hijo de hombre, entonces los hijos de los hombres no hubiésemos podido ser hechos hijos de Dios. Pero gloria a Dios porque somos hijos de Dios, porque Cristo se hizo hombre. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí concluimos. No sé si queda alguna pregunta más antes de finalizar en oración. ¿No? Muy bien. Si les surgen después, me la pueden escribir al WhatsApp y yo respondo con gusto. No tengan problema con eso. O me llaman si quieren y lo conversamos. Muy bien, oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, una vez más con mis hermanos, alrededor de tu palabra, alrededor de la persona de Cristo. Gracias por nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados para darnos vida cuando estábamos muertos, Señor, en delitos. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias porque todo eso es por pura gracia, Señor. No hay mérito nuestro, sino solo los méritos de Cristo. Señor, bendice a mis hermanos y ayúdanos que a través de estos estudios podamos crecer en la gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga mucho y nos vemos si el Señor lo permite. Bueno, tengo que hacer lamentablemente cuarentena hasta el lunes, así que no voy a poder lamentablemente estar en el culto, pero el martes, Dios mediante, nos vemos en San Carlos por estudio y el jueves en Chía. Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao. Chao. Hermanos. Buenas noches. Bien, todo muy bien. Chao, chao.